Bueno, y luego los bordes pasivos, ¿no? A ver, entre estos son las zonas en las que dijimos que no había ni construcción de corteza ni destrucción de corteza, sino que simplemente son dos placas que están en contacto entre sí y tienen un movimiento relativo entre las mismas, ¿no? Por supuesto, esta fricción genera calor y puede haber un vulcanismo asociado, no muy significativo, pero puede estar presente, ¿no es cierto? Pero en general, digamos, fundamentalmente lo que hay es una descarga de energía mecánica muy importante y estas zonas, por supuesto, son típicas por tener, ¿no?, sismos, digamos, de una importancia o de una magnitud relativamente muy significativa, ¿no? Esto es muy frecuente en los fondos oceánicos, ¿sí?, y en las dorsales, pero esto tiene, en profundidad tiene menor magnitud, pero muchas veces es el origen de muchos tsunamis, de los que afectan, por ejemplo, ¿sí?, el Lejano Oriente. Si no, el ejemplo más estudiado, por supuesto, es la zona de falla de San Andrés, que es al fin y al cabo un choque transcurrente, ¿sí?, entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana, que tiene esta dirección de emergencia, ¿no?, que ven ahí, que incluso es una línea prácticamente reconocible, ¿sí?, en superficie, que tiene una muy intensa actividad sísmica y, como ya saben, ¿sí?, ha sido, digamos, causal de terremotos que han destruido, digamos, varias ciudades americanas, ¿sí?, sobre todo a lo largo del siglo XX, y sigue siendo, digamos, de alguna manera, ¿sí?, una espada de Damocles, ¿no?, en este tema, a pesar de que está intensamente monitoreada, pero, digamos, la descarga, ¿no es cierto?, sismológica, uno puede tomar muchas medidas de riesgo y de precaución, y puede haber seguros, pero en definitiva va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Geológicamente eso no puede controlarse tan reglemente, ¿no? Y nosotros tenemos algo parecido también, pero no activo. Tenemos una suerte de, digamos, una suerte de borde pasivo, ¿sí?, o cuasi pasivo, ¿no? Esto ya depende de qué autor quieran seguir, ¿no? Pero tiene que ver un poco con la orogénesis de las sierras de la Ventana, o Sierra de Ventaña, ¿sí?, que están ubicadas más al sur de las de Tandillia, que no tienen nada que ver unas con otras, ¿sí? Las de Tandillia son, como vieron antes, transmasonianas, muy viejas, ¿sí? Incluso las rocas son incluso más viejas, ¿sí? O sea, si el impacto fue transmasoniano, ¿sí?, las rocas son más viejas que eso. No hay que pensar, porque para ver, que esto es un criterio que a veces uno lo olvida, pero la edad de la orogénesis siempre es más joven que la edad de las rocas. O sea, las rocas tienen que preexistir para que exista la orogénesis, ¿no? Entonces, siempre hay una edad de las rocas que no coincide con la edad de la orogénesis, ¿sí? Si yo digo que la orogénesis es transmasoniana y tiene 1.800 millones de años, las rocas seguro son más antiguas, tienen que estar antes del impacto, ¿verdad? Entonces, bueno, lo mismo ocurre acá. Cuando vos ves estas rocas, las rocas que vos ves en la Sierra de la Ventana son rocas, bueno, metamórficas, son metamorfitas de bajo a moderado grado sobre depósitos marinos, que eventualmente se fueron depositando entre básicamente el silúrico y el pérmico, creo que son las más nuevas, si no me falla la memoria, que hoy se presentan como una suerte de faja plegada, ¿no es cierto?, en superficie, tiene un intenso plegamiento. De hecho, cuando vas a ver, ¿sí?, las estructuras plegadas, si cierras la ventana, en eso es un espectáculo, te ofrece una diversidad estructural interesante de estas rocas. ¿Pero por qué? Bueno, porque la placa sudamericana, o lo que hoy en día sí es la parte norte de la Argentina, por decir así, estaba, ¿sí?, en el Paleozoico, hace mucho tiempo, separado de lo que es hoy en día Patagonia. ¿Ok? Bien. Normalmente a esto se los denomina bloque alóctono, ¿sí?, que es cuando viene un bloque con una geología, ¿no?, antigua, diferente de esta, porque tiene otra historia geológica, ¿no? Entonces, Patagonia es un poco un bloque alóctono, ¿sí? Bloque alóctono, por supuesto, para la geología paleozoica, ¿no? Después más moderno no, pero la paleozoica sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaban estas dos masas continentales, ¿sí? Hubo un proceso de, en parte, subsidencia, dicen algunos, pero fundamentalmente de impacto, ¿sí?, entre la Patagonia actual y, y el norte de la Argentina, ¿no? Si quieren, lo que sería la actual placa sudamericana. Este impacto fue un impacto con una fuerte componente transcurrente, es decir, no se acercó a la Patagonia como se acerca hoy en día, ¿sí?, por ejemplo, como la subducción que hay en Chile, ¿sí?, que es perpendicular al borde destructivo, sino que prácticamente, ¿sí?, el borde destructivo podría estar en otro lado, y lo que pudo haber habido acá es un impacto entre dos masas continentales, algo muy parecido a lo que ocurre hoy en día justamente, ¿sí?, en el norte de América, en la falla de San Andrés. Lo que pasa es que esa está activa, esta no está activa, esto ocurrió, ¿sí?, a fines del Paleozoico, hace 240 millones de años.
Esto lo que hizo fue, este acercamiento, lo que hizo fue plegar a los depósitos marinos que había o que se formaron justamente entre estas dos placas y prácticamente correrlos, ¿sí? O sea, empujarlos, ¿sí? Por un corrimiento o un fallamiento inverso, un corrimiento, sin montarlos y cabalgarlos, ¿sí? En su posición actual dentro de la placa sudamericana. Esa sería un poco la idea de esto, ¿no? En un movimiento que tendría una fuerte componente de transcurrencia, ¿sí? Con una dirección de emergencia, digamos, de impacto mucho menor. O sea, sería fundamentalmente transcurrente, ¿no? Bueno, esto ha ido pasando, ¿no? De teoría tras teoría, propuesta por Ramos en 1984, creo que hace poco escuché, no sé si él mismo se arrepintió, cambió de opinión, o escribió otra cosa, o agregó algo más, no lo sé, porque yo sinceramente soy hidrogeólogo, ¿no? No estoy al día con estos temas, digamos, siguiendo hasta el último paper, porque no trabajo de esto, pero básicamente sé que hubo, digamos, algunas controversias con respecto a la teoría original de Génesis, pero bueno, algunos lo dan como, todavía como una hipótesis, digamos, relativamente válida, porque es la que mejor explica, ¿no? De alguna manera este proceso. Hay elementos ausentes, es cierto, falta por ahí, no se ve claramente la línea de sutura, se supone que el Río Negro está un poco, digamos, siguiendo este control estructural, lo cual habría que ver eso realmente, a ver si es así o qué, o perdón, el Río Colorado, discúlpenme, a ver, sí, el Río Colorado, discúlpenme, que estoy siguiendo esto, pero bueno, no hay un vulcanismo asociado, lo cual eso llama un poco, ¿no es cierto?, la atención, justamente con respecto a esto, debería haber un vulcanismo ácido vinculado con esto, y bueno, no lo encuentran, o no está, o no sé. Entonces hay muchas discusiones entre geotectónicos, ¿sí? Entre chocaplacas, como digo yo, con respecto a esto, que nos exceden a nosotros por completo. Pero bueno, es una de las hipótesis, ¿no? De ejemplo de bordes transcurrentes que, bueno, que podemos citar en Argentina, por lo menos una hipótesis. Bien, a ver, recapitulando todo esto, ¿no es cierto? A un señor llamado Wilson se le ocurrió, digamos, decir que en definitiva, ¿sí? La deriva continental y la dinámica litosférica describe un movimiento cíclico, ¿sí? A lo largo, ¿no es cierto?, de la evolución o de la génesis, ¿no es cierto?, de bordes constructivos y de bordes destructivos, ¿no? Bien, si es así, un ciclo puede empezar, por supuesto, a explicarse desde cualquier lado, ¿no? Porque es un ciclo, ¿no es cierto? Es como el ciclo del agua. No da lo mismo empezar por las precipitaciones o por la escorrentía, porque en definitiva, sí, es un ciclo. El agua siempre es la misma. Bueno, acá la roca no es siempre la misma, pero el calor sí siempre es el mismo. Digamos, el motor de esto, que es la energía del calórica de la Tierra, sí siempre es la misma, y describe, de alguna manera, Wilson, ¿sí? Este esquema cíclico para que por lo menos se pueda entender un poco cómo funciona evolutivamente. Esto no quiere decir que la misma zona viva todo esto en el mismo lugar. Quiere decir que integró, digamos, todo este concepto de una manera cíclica. Si empezamos, por ejemplo, por el proceso de ruptura continental, ¿sí? Estamos en la situación del Rift de África, ¿no? De lo que se veía justamente en el sur del Cuerno de África, ¿no? En donde, bueno, había alguna suerte de pequeña deformación, ¿no es cierto? A lo mejor algún que otra manifestación volcánica todavía de poca o baja intensidad, ¿no es cierto? Lo cual ya da idea de que algo, ¿no es cierto? Algo pasa en el sentido de que hay un ambiente distensivo que logra, digamos, alcanzar a la superficie con una cantidad de calor mucho más importante. Bueno, si esto sigue funcionando así, ¿no es cierto?, se da lugar al proceso de apertura. Este proceso de apertura se lo conoce como Valle de Rift, ¿sí? Es el nombre que se le da, que es una estructura, ¿sí?, justamente escalonada, controlada por fallamientos directos, donde normalmente hay un vulcanismo en la parte más baja de este valle, y hay una importante cobertura de rocas volcánicas normalmente de composición, ¿no? Básica, por lo general basáltica. Bueno, a ver, este valle de Rift, ¿sí? Podría llegar a ser, o de alguna manera, si hoy en día lo quieren comparar, nosotros estamos en una suerte, ahí en la zona de Entre Ríos y Uruguay, estamos en una zona de rift abortado justamente, ¿no? O sea, un valle de rift incipiente que no prosperó, porque directamente, digamos, la línea de fractura pasó por otro lado, pasó por el medio del Atlántico, obviamente, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, estos valles de rift, normalmente incluso había una teoría en una época, se hablaba de un triplete, de que se daban en 3 direcciones, bueno, qué sé yo si eso seguirá o no siendo así, pero digamos, no hay solo una dirección, eso sí está claro, no hay solo una dirección de génesis, puede haber varias, algunas pueden estar activas un tiempo geológico y luego, de alguna manera, dejar de serlo, ¿no? Por ejemplo, la nuestra sí estuvo activa
si quieren, desde el Jurásico medio, ¿sí? O más o menos, ¿sí? Hasta el Cretácico medio. A ver, uno por ahí dice esto así, pero en esta fiesta hay 100 millones de años, ¿no? O sea, y bueno, luego se abortó. Bueno, sí, ¿viste? Pero estuvo, ¿no? Fue un ambiente de Rift durante casi 100 millones de años. Bien, normalmente si este valle de Rift, digamos, producto justamente, ¿no?, de estos esfuerzos distensivos, ¿no es cierto?, desciende un descenso relativo con respecto al nivel del mar, el mar puede encontrar la oportunidad de inundarlo, invadirlo, ¿no? Un poco formando ya, ¿no es cierto?, la primera suerte de protodorsal, de alguna manera, y ya conformando el primer piso oceánico, todavía medianamente incipiente, ¿no? Bueno, acá también, ¿sí?, en América del Sur, nosotros tuvimos una ingresión marina muy importante en el Mioceno, que justamente, sí, es la expresión geológica, la formación Paraná, ¿no?, que obviamente es el ingreso del mar en un estado justamente de depresión, digamos, y de distensión de tipo tectónico, que permitió que el mar ingresara, ¿no?, y que estuviera, digamos, bueno, que esté activo al menos en esa zona, no menos de 45 millones de años, 30 o 40 millones de años, ¿no?, que es un tiempo importante, hasta que la orogenia andina, perdón, empezó a ser lo suficientemente importante para ir elevando desde el punto de vista relativo, ¿sí?, la zona continental con respecto al nivel del mar, y eventualmente se fueron imponiendo ambientes continentales con el retiro del mar Parañano, ¿no? Eso es lo que pasó, digamos, a fines del Mioceno. No duró tanto, debe haber durado 10 millones de años. Pero bueno, si eso no pasa, es decir, si en definitiva, ¿no?, uno continúa en la zona oceánica, finalmente se te puede formar una dorsal central o una dorsal midoceánica, como la que hay hoy en día en el Océano Atlántico, que genera corteza y que está separando prácticamente las dos grandes masas continentales. Ahora bien, todo este proceso constructivo tiene como contratara, ¿sí?, un proceso destructivo, porque si no, ya les digo, tenemos un problema, la Tierra crece en su superficie, o sea que produciría masa en algún punto de su interior, lo cual es imposible. Por lo cual, ¿sí?, aparece, digamos, el esquema de subducción, que en primer caso podemos tener subducción oceánica, como habíamos visto, es un ejemplo, ¿no?, en la cual, bueno, una placa oceánica termina hundiendo por debajo de otra de diferente densidad, generando un vulcanismo asociado también. En general todos estos vulcanismos suelen ser básicos o ultrabásicos, ¿no?, de baja intensidad, y con relativamente poca sismicidad. Eso suele ser lo típico, ¿sí?, en este tipo de regiones. Y si no, ya directamente, ¿no es cierto?, puede haber, por supuesto, una zona continental asociada, en donde ya tenés una suerte de subsidencia, digamos, oceánica continental, en donde podés encontrar rocas más diferenciadas, como las andesitas nuestras, ¿no es cierto?, de la región andina, o bueno, granodioritas, o rocas que pueden tener un contenido ácido más importante, porque ya hay participación, ¿no?, en el vulcanismo de material más ligero, más ciálico, ¿no? Y bueno, si se agota la corteza continental, finalmente puede tomar lugar al impacto de dos masas continentales entre sí, ¿no?, que es lo que te ocurre justamente, ¿sí?, en una zona como el Himalaya, ¿no?, con una intensa, digamos, un intenso proceso de colisión, de deformación y de sismicidad relativamente importante, ¿no? Hay muchas dificultades, sí, para la evacuación del calor de la cuña astenosférica. Esto prácticamente es la idealización del esquema del ciclo de Wilson, ¿sí?, que explicaría los distintos pasos tectónicos, ¿sí?, que se dan, digamos, cuando un planeta, la Tierra u otro, ¿sí?, tiene una tectónica activa, un ciclo tectónico activo, ¿sí? Bien, este ciclo es el que se calcula que en el planeta Tierra tiene un promedio de unos 100 millones de años. Esto es un cálculo, por supuesto, a ojo de buen cubero, pero, digamos, se estima que en un lugar como Venus, por una cuestión de que la dinámica de calor es mucho mayor, ¿sí?, tiene un ciclo de unos 10 millones de años, y es mucho más rápido, mucho más intenso. Y es lo que les mencionaba, de que planetas como Marte lo tienen abortado desde hace unos 2.500 millones de años, porque en algún punto la energía, ¿sí?, no alcanzó para dar continuidad, ¿no es cierto?, a este ciclo a escala planetaria. Bien, justamente, ¿no es cierto?, de la mano de esto, vienen otras evidencias, ¿no es cierto?, que apoyan las teorías tectónicas. Porque alguien puede decir, bueno, a ver, ¿por qué hay evidencias de esto? Y está bien hacerse esa pregunta, ¿no? Digamos, en otros sitios, bueno, la historia lunar, de alguna manera,
¿sí? Sugiere algo relativamente parecido. Hay una hipótesis, digamos, que sostiene de que un asteroide gigante impactó contra la Tierra en el momento de su génesis, se habla de unos 4.500 millones de años atrás, lo que separó una porción del manto. Es decir, que la Tierra podría haber sido, ¿sí?, por lo menos un sexto más grande de lo que es hoy en día, prácticamente, pero este impacto nos separó una porción del manto, formando una suerte de sistema biplanetario en realidad. Pero ¿qué pasa? Digamos, separó la parte silicática del manto en un fragmento, digamos, de muy poca masa que no puede retener una atmósfera. Entonces el resultado, digamos, es un rápido enfriamiento. Como se enfrió muy rápido, ¿sí?, el tipo de roca que generó es una variedad de roca ultra básica, no diferenciada, que se llama peridotita, ¿no?, que es prácticamente típica, ¿no es cierto?, de la Luna, ¿no?, y que también hay en la Tierra, no se crean que no, lo que pasa es que es típica, ¿no es cierto?, de la Luna. Justamente las áreas más antiguas tienen mayor densidad, las áreas más jóvenes son todavía menos densas, ¿no? Y en general más lisas, pero bueno, después, por supuesto, sí hay toda una modificación superficial producto del impacto meteórico bueno, y la falta, por supuesto, de procesos exógenos, ¿no?, que intervengan en ella. Bueno, acá estaba un poco lo que les contaba, ¿no?, el tema de Venus, donde el 80% de la superficie son llanuras, digamos, justamente hundidas, o sea, son zonas, son cuencas, ¿sí?, de subsidencia tectónica, con mantos de coladas volcánicas, hay una baja densidad de cráteres de impacto. O sea, ¿eso qué significa? Si hay poco cráter de impacto, quiere decir de que, o sea, impacta, por ejemplo, impacta un meteorito, deja un cráter, ¿ok? Si hay tectónica, ¿sí?, los cráteres más viejos, de alguna manera desaparecen a través de los procesos tectónicos. Claro, porque de alguna manera la roca es otra vez fagocitada por la astenósfera, pero si eso no ocurre, se van conservando en la superficie como le pasa a la Luna, ¿no? Entonces, justamente, ¿sí?, si hay mucho impacto cratérico, ¿no es cierto?, quiere decir de que no hay tectónica para que esto de alguna manera, ¿sí?, se controle o se regularice. Bien. En general, digamos, hay una deformación tectónica importante y se ven estructuras volcánicas, digamos, relativamente notorios. En Marte, ¿sí?, también tenés procesos, digamos, volcánicos importantes, pero, digamos, se ven formas que pudieron haber hablado, ¿no es cierto?, de algún tipo de actividad tectónica, pero hoy en día aparece como prácticamente muerta, como prácticamente congelada. Bien, entonces vemos que la teoría de la tectónica no solamente es algo que nos sirve para comprender, ¿no?, la génesis o la dinámica endógena del planeta Tierra, sino que también podemos explicar, ¿no es cierto?, cómo son otros planetas, por ejemplo, por al menos otros planetas del mismo sistema solar, ¿no?, y probablemente otros planetas del universo también. Bien, un planeta sin tectónica es prácticamente un planeta muerto. Eso es algo que hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Bien, las cuencas sedimentarias es un planeta muerto, pero incluso sin vida. Es muy difícil sostener la vida como la conocemos nosotros, ¿sí?, en un planeta que no tenga, ¿sí?, una actividad tectónica. Bien, de la mano de todo esto aparece el concepto de cuenca sedimentaria, ¿no? Entonces, ¿por qué lo incluyo acá? Bueno, lo incluyo porque la cuenca sedimentaria, ¿sí?, de alguna manera, digamos, un concepto que obviamente que está vinculado con procesos endógenos, pero que tiene mucho control sobre los procesos exógenos, ¿no es cierto? Entonces, justamente, no, uno a veces habla y dice, bueno, el vulcanismo, ¿no?, que se manifiesta en superficie y entonces tiene impacto. Sí, el vulcanismo, por supuesto, se manifiesta en superficie y tiene control, digamos, pero, digamos, las cuencas sedimentarias también lo tienen. Lo que pasa es que es un control, ¿sí?, más laxo a lo largo del tiempo geológico y, de alguna manera, su influencia no es, digamos, tal vez tan violenta, digamos, o llamativa como los procesos volcánicos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no influyan sobre los procesos exógenos, lo hacen. En general, la palabra cuenca sedimentaria suele tener dos interpretaciones. Una morfológica, ¿sí?, o sea, que tiene que ver con su forma, que puede considerarse una depresión natural de la corteza terrestre de diferentes dimensiones, donde se acumulan materiales que fueron erosionados en otros lugares. Bueno, por ser una zona deprimida, ¿no?, es lógico que los materiales erosionados sean transportados y acumulados allí con más facilidad, ¿no? Por supuesto. Es una cuestión de dinámica gravitatoria de nuestro planeta, por decir así. Bien. Y también tenés una definición, la primera es morfológica, justa para cualquier depresión. ¿Sí? Alguien me podría decir, bueno, al fin y al cabo esto puede ser, qué sé yo, tectónico o no, ¿no?, porque es morfológico. Pero la geológica, ¿sí?, la geológica no dice eso. La geológica dice que es un producto de los movimientos de la corteza terrestre, o sea, producto del tectonismo, ¿sí?, da lugar a zonas topográficamente más bajas, las cuales eventualmente pueden ser rellenadas por sedimentos. A ver,
el concepto de cuenca sedimentaria, ¿sí?, desde el punto de vista de la geología, tiene una componente endógena, tiene una componente tectónica. Desde el punto de vista morfológico, uno puede llamar cuenca cualquier cosa. De hecho, conocemos las cuencas hídricas, por ejemplo, ¿no? Las cuencas hidrológicas, que en definitiva, ¿qué son? Bueno, también son zonas de presiones, ¿sí?, controladas por la topografía, en donde el agua, de alguna manera, ¿sí?, termina bueno, un límite envolvente de esa región, y el agua termina siendo colectada por un canal principal, ¿no? Bueno, entonces, a donde convergen todas las direcciones de escorrentía, solemos llamarlo cuenca hidrológica. Pero la cuenca hidrológica es una cuenca morfológica, en realidad, no es tectónica. Puede ser perfectamente producto de la erosión, no hay ningún tipo de inconveniente. La cuenca sedimentaria tiene una componente tectónica, es decir, es producto de movimientos de la corteza terrestre, ¿sí? O sea, de tectonismo, que da lugar a zonas que a consecuencia de esos movimientos son topográficamente más bajos que otras, y que eventualmente pueden funcionar como receptáculo, digamos, de materiales sedimentarios que se acumulan en ellas, ¿no? Y obviamente, como es así, muchas de estas cuencas, ¿sí?, que están sujetas, ¿sí?, a procesos tectónicos, pueden seguir teniendo subsidencia, hundimiento, dice acá, bueno, subsidencia sería la palabra correcta, ¿sí?, mientras el material sedimentario sí va ocupando ese espacio. Por ejemplo, el Golfo de México tiene un apilamiento sedimentario de alrededor de unos 11 kilómetros. A ver, esto no significa que hay 11 kilómetros de sedimentos acumulados verticalmente, significa que cuando uno, ¿sí?, pone en la vertical toda la sucesión de ambientes, ¿sí?, o de materiales geológicos que han llegado al Golfo de México desde el Mississippi, acumulan 11 kilómetros de roca, ¿sí? Pero habla, sin duda, del gran espacio o del dimensionamiento, de la subsidencia, ¿sí?, de la cuenca en esa posición, ¿ok? Bien, ¿qué cuencas sedimentarias tenemos nosotros en Argentina y por qué son importantes? Son importantes porque en gran medida muchas de estas cuencas han sido de interés petrolero, ¿sí? Y esto obviamente ha tenido mucha influencia, ¿sí?, en el estudio geológico, en el avance de la geología, pero también en nuestras vidas, ¿no? O sea, el petróleo como un producto de consumo energético, que permitió nada menos, sí, que la potenciación de la revolución industrial, ¿sí? Así que eventualmente las cuencas se han tenido un gran valor por eso, pero también, ¿sí?, las cuencas sedimentarias son aquellos espacios en donde normalmente encontramos los acuíferos más importantes, ¿sí?, donde normalmente están los asentamientos humanos, ¿no es cierto?, más extensos, donde tenemos los suelos también, ¿no es cierto?, mejor, más ricos o más desarrollados. Por lo general, ¿no es cierto?, en áreas continentales, por ejemplo, las cuencas, ¿no es cierto?, resultan tener valor por varios motivos, no solamente por el petróleo. El petróleo es uno, pero en general pueden tener valor por varios motivos, ¿sí? Así que las cuencas sedimentarias serían, desde el punto de vista geológico, tal vez, ¿sí?, las zonas de más interés, ¿no?, desde el punto de vista de la mirada de los seres humanos. Entonces, ¿qué cuencas tenemos nosotros en Argentina? Bueno, miren, un montón, pero las más comunes o las más grandes, ¿no es cierto?, está la cuenca chaco-paranense, que es en la que estamos todos nosotros inmersos en este momento. No, bueno, yo no. Yo estoy un poco, a ver, yo estoy, no, yo también, sí. De alguna manera, bueno, depende de donde queramos pasar el límite, ¿no? Si acá está tirando el límite de la cuenca en el basamento, así que yo estaría medio afuera. O en la línea de borde, ¿no es cierto?, acá en Buenos Aires. Entre Ríos, gran parte de Entre Ríos, sí se encuentra dentro de la cuenca chaco-paranense. La cuenca del Salado, esa la tengo yo un poco más al sur, ¿sí? La cuenca del Colorado, la cuenca de Nariguau, la de Península Valdés, la de Rawson, la del Golfo San Jorge, algunas les sonará de petróleo, por supuesto, son muy conocidas, como la del Golfo San Jorge, ¿no?, por ejemplo, la de Malvinas, Malvinas Norte, muchas cuencas, obviamente, como ven, están en la plataforma submarina. Bueno, lógico. A ver, piensen que el nivel del mar hace 24.000 años estaba en la batimetría de 120 metros. Así que hay una gran cantidad de lugares que hoy en día son de explotación submarina, pero que hace 20.000 años atrás, 25.000 años atrás, estaban emergidos. O sea, estas zonas, ¿sí?, que hoy en día las ven ustedes bajo el mar, son zonas de corteza continental, no son zonas de corteza oceánica. Esa es la plataforma, para decirlo de alguna manera. Es una zona de contacto, si quieren. Bien, tenemos la cuenca austral, que también es petrolera, la de San Julián, Cañador del Asfalto y el Tranquilo. Son distintos nombres. En general los petroleros han bautizado, ¿no?, a las cuencas de esta manera, ¿sí?, por lo general, y eventualmente, en función del interés que han tenido, pero normalmente se las reconoce como las cuencas, digamos, más importantes, ¿no?, en nuestro país. Ahora bien,
Lo que quiero que vean ahora son algunas animaciones, ¿sí? Las pueden encontrar por internet, pero bueno, yo acá las tengo ya linkeadas, espero que estén, porque a veces las sacan, ¿no? Que por ahí nos permiten ilustrar un poco, ¿sí? Lo que queremos señalar cuando, ¿no? Hablamos, ¿no? de ciclos tectónicos o de impacto tectónico. Vamos a ver si podemos, si pueden verlo. El año pasado creo que pudimos, o la última vez creo que pudimos. Bueno, ahí creo que lo ven. ¿Ven? Acá tienen, ¿sí? Justamente parece un poco rápido, ¿sí? Pero miren. ¿Eh? No se Acá estamos. ve. ¿Se ve? Posiblemente tenga que No cambiar se ve, hay que lo proyectar que... la otra pantalla. Ah, perdón, perdón. Disculpe. A ver ahora. ¿Ahora la ven? Colisión Mountain Y Rain. ahí sí. Ahora sí. Bien. Miren. Si la paro acá un poquito, ¿no? Pero acá es como tienen la corteza oceánica, ¿sí? Hundiendo por debajo de las cortezas continentales. En este estado de cosas, ¿sí? Nosotros tenemos justamente nuestro borde destructivo con la placa del Pacífico, en el lado chileno, ¿no? Fíjense cómo, ¿sí? La deformación arriba va a evolucionar y va a ser mucho más intensa cuando la corteza oceánica, continental de este lado, impacte contra la corteza continental de este otro. ¿Ven? Ahí ya tenemos el esquema del Himalaya. ¿Sí? Prácticamente. ¿Sí? Eso es la dinámica de lo que ocurre cuando intentás analizar o procesar estos procesos. Bueno, ahora saltamos a Dios sabe qué. Esperen un minuto. Voy a volver acá. Y voy a anular la otra pantalla. Listo. A ver si este está activo. No, no está. A ver. Ah, sí, espérenme. Ahora les voy a pasar el otro, que tiene un poquito más de animación. Bueno. Acá están viendo la misma situación. Son dos bloques continentales que se van acercando, ¿sí? El mar está en el medio. Por el momento está fagocitando corteza, ¿no es cierto?, oceánica. Del otro lado no hay mucha deformación. Nosotros, por supuesto, tenemos la cordillera, que sí hay mucha deformación, ¿no? Ahora la deformación, en esta simulación, la deformación importante va a comenzar cuando choquen, ¿no es cierto?, las dos placas continentales, ¿no? Porque, bueno, esta es la hipótesis o de alguna manera, la modelización visual de los Himalayas, prácticamente. Claro, alguno dice, bueno, ¿cómo es que se levantan esos bloques de roca? Bueno, porque cuando vos empujás, comprimís, ¿sí?, estos dos masas rocosas, lo que hacen es que cabalgan unas rocas sobre otras, justamente lo hacen en algo llamado sobrecorrimientos, y van recalzando el material rocoso hacia atrás, ¿sí? Es como si vos te pusieras la roca al hombro, para decir así, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí?, esto va alcanzando una altura no mucho más relativa. En los Andes, ¿sí?, justamente, a ver, la cordillera principal, ¿no?, es justamente el material marino más moderno, cretácico, que está levantado a gran altura, justamente por el empuje, digamos, de la orogenia andina. Ahora, todo esto plantea también un esquema de dinámica de calor. Entonces, al mismo tiempo, podés tener vulcanismo o no, o puede haber bloques de roca o cámaras magmáticas en profundidad que de alguna manera generen roca, ¿sí?, con el tiempo geológico, claro. Hay un gradiente térmico, ¿sí?, hacia el este, en el caso nuestro, por ejemplo, lo que va a dar lugar al metamorfismo de rocas en profundidad. O sea, todo esto es un esquema de funcionamiento. Por eso, justamente, ¿sí?, cada roca, digamos, está asociada
¿sí? A un ambiente tectónico en particular, ¿no es cierto? Espere que tengo que desconectar antes de que empiece cualquier cosa. A ver si este está, había uno de estos que no lo pude encontrar más, lamentablemente. Este no está disponible, una pena. Bueno, porque este mostraba las etapas, digamos, de los ciclos, el ciclo de Wilson, ¿no? Era lo que mostraba básicamente. Sí que era es una manera de animar, ¿sí? Lo que me veo en necesidades de explicarles es de una forma un poco en 2D, ¿no? Como quien diría, y de una manera un poco teórica, ¿no? Que a veces viendo una animación por ahí ayuda un poco mejor a comprender y ayuda a nuestra imaginación, ¿no? Bien. Bueno, bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Con proceso endógeno no hay dudas. Bueno, buenísimo. Bueno, si no tienen dudas, voy a dar un poquito, un puntapié inicial de exógeno más largo, ¿sí? Así mañana no se les hace tan pesado, ¿ok? ¿Mm? Así que bueno, vamos a pensar con ciclos exógenos.